Revisaremos lo que es conductores y cables. Conoceremos las diferencias entre un cable y un conductor, diferenciar los distintos tipos de conductores eléctricos de baja tensión y dimensionar el calibre requerido para un tipo de aplicación. Definamos qué es conductor. Conductor es el material metálico que permite el paso de la corriente eléctrica en un circuito eléctrico. Podemos tener dos tipos. Tenemos en primer lugar el conductor de cobre, que es el material que más se utiliza en la industria, dado que tiene su baja resistividad y es un material barato. Su resistividad es de 0.0172 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro, o de 1.71 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, y su color característico es de color rojizo. El otro tipo de conductor es el conductor de aluminio, que tiene más resistencia eléctrica que el cobre. En este caso, el aluminio tiene 0.028 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro, pero en cambio tiene una resistencia mecánica mayor. Se usa en las líneas de distribución eléctrica y obviamente tiene un costo menor. Ahora veamos qué es el concepto de cable, cómo se diferencia el cable. El cable en sí es el conjunto formado por el conductor y la capa de material aislante que lo cubre. Los principales elementos son cubierta protectora de la capa aislante, el aislante y el alma conductora del cable. Los cables pueden dividirse en varios tipos dependiendo de varios criterios, como es su constitución, de cobre, aluminio, aislamiento, qué tipo de aislamiento tienen recubierto, el voltaje que soportan y el tipo de agrupamiento que tienen, entre otros criterios. Para observar los diferentes tipos de cables, les invito a hacer clic en el enlace que está en la descripción de este video. Ahora revisamos que la sección del conductor es la superficie útil por donde puede circular el flujo de electrones que forma la corriente eléctrica. La sección S de un conductor se expresa en milímetros cuadrados. Mientras mayor sea el área o la sección, mayor corriente puede soportar ese conductor. Donde la sección va a ser igual a pi por radio al cuadrado, y si tenemos el diámetro sería la sección igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ahora, revisemos un ejemplo de cómo calcular la sección de un conductor. Por ejemplo, tenemos que calcular la sección S de un conductor de diámetro 5 milímetros. Entonces tenemos que la sección es igual a pi por d al cuadrado para 4. Reemplazando datos tenemos que es pi por 5 milímetros al cuadrado para 4 nos daría igual a 19.63 milímetros cuadrados. La resistencia de un conductor es directamente proporcional al material en que está construido el conductor y a su propiedad, la resistividad propia del cobre o del aluminio, y a su longitud. Es decir, que mientras más largo sea el conductor, mayor resistencia tendrá, e inversamente proporcional a la sección transversal, es decir, que mientras más ancho, menor resistencia va a tener este conductor. Se calcula mediante la resistencia, va a ser igual a ρ por la longitud sobre la sección, donde tenemos que la resistividad ρ, por ejemplo, del cobre va a ser 0.0172 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro, y la del aluminio es de 0.028 ohmios milímetro cuadrado sobre metro. Las unidades que están, la sección en milímetros cuadrados, la longitud en metros y la resistencia en ohmios. Bien, revisemos un ejemplo de cálculo de la resistencia de un conductor. Por ejemplo, calcular la resistencia de un conductor de cobre que tiene 500 metros de longitud y de sección 2 milímetros cuadrados. Como la resistencia es igual a ρ por longitud sobre la sección y la resistividad del cobre es de 0.0172 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro, la resistencia sería, reemplazando los datos, tenemos la resistividad 0.172 ohmios milímetro cuadrado por metro por 500 metros de longitud y sobre 2 milímetros cuadrados que tiene la sección. Simplificando unidades nos van a quedar ohmios. Por tanto, esto sería igual a 4.3 ohmios. Bien, ahora revisemos qué es el calibre del conductor. El calibre del conductor se refiere a la sección del conductor establecido.
También vamos a ver qué tipo de nomenclatura se usa. Aquí en Ecuador es muy utilizado el tipo de nomenclatura americana, AWG o American Wire Gauge. Ese tipo de nomenclatura representa el calibre del conductor mediante números, de tal manera que un número alto representa a un número o una sección pequeña y un número bajo representa una sección grande. Por ejemplo, el calibre 20 o número 20 WG va a ser o va a tener menor calibre que un 8 AWG. Por ejemplo, el 14 AWG que usamos para los circuitos de iluminación y 12 AWG que usamos para lo que es circuitos de toma corriente. A partir del 0 AWG cambiamos un poco la nomenclatura, de tal manera que se pone 1, 0, 2, 0, 3, 0 y así se va incrementando hasta 4, 0. Aquí en este caso se va a ir incrementando también la sección a medida que vaya aumentando el número de la izquierda. Ahora, ¿qué representan estos números AWG? Estos números AWG nos permiten representar el diámetro del conductor. Por ejemplo, si tenemos un calibre número 10, este conductor será de 2.588 de diámetro y tendrá un área de 5.26 milímetros cuadrados. Entonces, recuerden que de tal manera que al momento de ir incrementando el número AWG, se va disminuyendo el diámetro y por consiguiente va disminuyendo la sección y el calibre del conductor. Ahora revisemos qué son las corrientes admisibles. La corriente admisible de un conductor es la corriente máxima que puede soportar este conductor. Si bien eso depende del fabricante, del tipo de aislamiento y del material del conductor al que estemos refiriéndonos, es recomendable ingresar a las páginas web de los fabricantes donde nos dan toda esa información de cada cierto tipo de cable. Pero también podemos usar algunas referencias como es de la National Electrical Code, donde se nos explica algunos valores de máximos de corriente que es recomendados con cada calibre. Por ejemplo, para el calibre 14 es recomendable hacer una corriente de hasta 15 a 16 amperios, con un calibre 12 de hasta 20 amperios, un calibre 10 de 30 a 32 amperios, un calibre 8 hasta 40 amperios y un calibre 6 hasta 50 amperios. Pero repito, esto dependerá del fabricante y del tipo de aislamiento que tenga el cable. Ahora revisemos un ejemplo de cómo dimensionar el calibre que necesitamos en una instalación eléctrica. Por ejemplo, calcular qué calibre de conductor es recomendable usar si debemos conectar una ducha eléctrica que tiene una potencia de 3 kilowatts y trabaja a 120 voltios de corriente alterna. Entonces ya conocemos que la corriente en corriente alterna es igual a la potencia sobre el voltaje por el factor de potencia. En nuestro caso el factor de potencia es 0.92. Reemplazando los datos tenemos 3000 watts para 120 voltios por 0.92 nos da una corriente de 27.17 amperios. Si usamos la tabla anteriormente indicada, podemos observar que para esa corriente el valor aproximado superior es de 30 a 32 amperios, que corresponde a un calibre número 10. Con esto nos indica que deberíamos usar el calibre 10 como mínimo para este tipo de instalación. Y claro que en este ejemplo estamos obviando la distancia, que es un factor muy importante que lo veremos más adelante cómo influye. Otro ejemplo. Ahora, calcular qué calibre de conductor necesitamos en una instalación eléctrica para conectar un calefón eléctrico que tiene una potencia de 6 kilowatts y trabaja a 240 voltios alternos, a diferencia que la ducha trabajaba a 120. Entonces veamos, igualmente tenemos que la corriente es igual a la potencia por el voltaje por el factor de potencia. Es igual, reemplazando datos quedaría 6000 watts sobre 240 por 0.92 es igual a 27.17 amperios. Nos dio la misma corriente que tuvimos anteriormente, debido a que, si bien este calefón tiene el doble de potencia, pero estamos trabajando al doble de voltaje. Por lo tanto, la corriente va a compensarse y vamos a tener la misma corriente. Por lo tanto, al tener doble potencia y usar 240 voltios podríamos usar
el mismo cable 10, ya que va a circular esta misma corriente de 27.17 amperios. ¿Qué breaker o interruptor magnético debo usar? Podríamos usar la misma tabla que hemos venido viendo, que va a depender del calibre del conductor que estemos utilizando para el circuito. Por ejemplo, en el caso del calefón eléctrico que trabaja a 240 voltios, deberíamos usar un breaker de 2 polos y de la capacidad que nos indique la tabla. Por ejemplo, si usamos el calibre 10 AWG, deberíamos usar un breaker de 2 por 30 o 2 por 32, es decir, 2 polos por 30 amperios. Ya que en este tipo de conexiones de 240 usamos dos líneas vivas o dos fases. En el caso de la ducha, que trabaja a 120 voltios, usamos solamente una fase y un neutro. Por lo tanto, solo vamos a proteger una fase, por eso solo requerimos de un breaker de un polo. Ahora, ¿cuántos conductores debo usar por los distintos tipos de conexión, como vimos anteriormente, de 120 o 240 voltios? En la conexión de 120 se conoce como conexión monofásica, que era la conexión para la ducha, que trabaja a 120 voltios o 127 voltios. En este caso solo usamos lo que es fase, neutro y siempre lo que es la conexión a tierra. En este caso, estos tipos de circuitos monofásicos los tenemos en circuitos de iluminación y de tomacorrientes, para el caso de nuestro país, el Ecuador, y la tierra se usa para lo que es protección a descargas y fugas de corriente. En el caso de, por ejemplo, el calefón que trabajábamos a 240 voltios, también este se denomina el circuito monofásico de 3 hilos de 220 a 240 voltios, o también puede tener dos fases. Es usado para cocinas de inducción, carga de autos eléctricos y calentadores de agua. En este tipo de circuito tenemos una línea viva 2 que está a 120 voltios ambas, el neutro. Pues aquí ya tenemos lo que es los 3 hilos y adicionalmente siempre tenemos que colocar lo que es la protección a tierra. Por último, revisemos un tipo de conexión especial que es la conocida como trifásica, en donde vamos a tener este tipo de circuito para poder conectar cargas especiales de alto consumo, de altísimo consumo, como por ejemplo ascensores, motores industriales u otro tipo de carga que necesite este tipo de conexión. En este tipo de conexión, en cambio, usamos lo que son 4 hilos, que son 3 fases y el neutro. Asimismo, si usamos este tipo de conexión, el breaker deberá ser de 3 polos, a diferencia de los otros dos casos que vimos anteriormente.